abrazo para todos ustedes. Hoy queremos poner atención en una declaración que Dios le hace al apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Voy a leer la versión de las Américas que dice así: Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les decía yo que lo que acabamos de leer está en el contexto de esta oración que Pablo hace a Dios pidiéndole una intervención en su vida, producto de sus grandes necesidades y de una debilidad en la cual él se encontraba. Ahora, no existe un solo ser humano, ni usted, ni yo, ni nadie, que no tenga debilidades, que no tenga limitaciones. Claramente, ninguno de nosotros anda por ahí mostrando sus debilidades a por doquier. Ninguno hace esto. Al contrario, hacemos un esfuerzo en que el resto de las personas vea nuestras fortalezas. Y tenemos mucha dificultad para lidiar en la práctica con nuestras propias debilidades. Desde la perspectiva, desde la mirada del apóstol Pablo, vemos que las cosas para el creyente son totalmente diferentes. Según lo que estamos leyendo, vuelvo a leer, ahora voy a leer la versión Reina Valera. El versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. La Biblia de las Américas decía, para que more en mí el poder de Dios. Nos debe bastar, debe ser suficiente el accionar de la gracia de Dios en nosotros. Eso es lo que el texto nos está invitando a pensar y a creer con todas nuestras fuerzas. Para que el Señor se manifieste en mí, a mí me debe bastar la operación de la gracia. A mí me debe bastar el poder de Dios actuando en mi propia vida y en todas mis circunstancias. El texto original plantea la idea para que Dios haga su tienda en mí, para que Dios traiga su reposo. En otras palabras, para que Dios traiga su presencia y su presencia permanezca activa dentro de mí, fortaleciéndome en aquello que es mi debilidad. Debemos comprender que estas debilidades que Pablo menciona no son de carácter moral, no son cuestiones pecaminosas, no son hábitos pecaminosos. Lo que Pablo está mencionando son otro tipo de cosas. De hecho, las enumera. Habla de insultos, afrentas, privaciones, persecuciones y angustias. Esto es lo que Pablo está diciéndonos que es una debilidad, que es una limitación para él. Y Pablo enfrenta estas cosas de manera muy diferente a como el común del ser humano las enfrenta. Les decía yo al comienzo que el ser humano esconde sus debilidades, esconde sus limitaciones y hace un gran esfuerzo porque todos vean sus fortalezas. Pero Pablo no dice esto. El consejo de Pablo es aceptar gozosamente las debilidades que a uno le toca soportar. Ahora, Pablo cuando menciona estas debilidades, está dejando fuera todas las que menciona en el capítulo anterior. Yo quiero que usted me permita leerlas. El capítulo 11 dice, son ministros, versículo 23, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario, dice el versículo 30 del capítulo 11, gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué cosa más paradojal con respecto a cómo todo el mundo se mueve? Cuando todos quieren esconder sus debilidades, sus limitaciones, Pablo dice, no, ese no es el camino. El camino es gozarnos, recibir de buena gana, con buena cara, estas limitaciones y esta cantidad de debilidades, de afrentas, de sufrimientos, de dolores, de males que nos toca vivir. Pablo, por causa de Cristo, hermano, porque esta es la causa mayor, por causa de Cristo, se goza en las debilidades. Y esto debe ser la realidad de cada creyente, todos aquellos que hemos experimentado el poder de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo en nuestra propia vida, debiese ser esta la razón de enfrentar nuestra vida débil y nuestras limitaciones. Por causa de Cristo, Pablo acepta sus sufrimientos para que el Evangelio avance. La conciencia de nuestra debilidad, dice Pablo, nos llevará a depender permanentemente del Señor. El creyente no debe tratar de salvar su autoestima, sino que la exposición de nuestras limitaciones evidenciará la gracia de Dios en nosotros. En la medida que usted y yo estemos más conscientes de nuestras grandes limitaciones, de nuestras grandes incapacidades, de nuestras debilidades, estaremos más conscientes y podemos ver en la praxis, en la práctica misma, la fortaleza de Dios actuando en nosotros. Tendremos que luchar con tristezas, decepciones, soledad, desilusión e incluso con la tentación. No debemos ampararnos en nuestras propias capacidades. Debemos poder vivir la vida de Cristo, refugiados en la gracia de Cristo. Por eso que Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia es suficiente, mi gracia es todo lo que el creyente necesita, mi gracia es todo lo que el redimido necesita. Ahora, el versículo 10 termina con una declaración tremenda. Si usted me permite leerla, dice, es categórica esta declaración. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lamentablemente, el humanismo que hoy día se ha introducido, que ha permeado la teología, que ha permeado el mensaje de los púlpitos, ha llevado esto de declaración a declaraciones positivas. Esto es metafísica, esto no tiene nada que ver con lo que Pablo dice. Pablo lo que está diciendo es que en la medida que yo soy consciente de mi debilidad, en la medida que yo soy consciente de mi limitación, en la medida que yo entiendo y comprendo esto y lo acepto con buena gana, gozosamente, actuará sobrenaturalmente dentro de mí por medio de la fe en Cristo Jesús, actuará el poder de Cristo Jesús, el poder de la gracia, fortaleciéndome. Lo que el texto está diciendo es, yo me gozo en la debilidad, ya que esto permite que yo como cristiano, dice Pablo, pueda experimentar el poder y la fortaleza de Cristo en mí y a través de mí. Necesitamos entonces tener la perspectiva adecuada de las tribulaciones, de las pruebas, de las lágrimas, de los sufrimientos, ya que esto, hermanos, es la piedra angular de todo creyente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Dios de paz les bendiga.